Soy Valentine, tengo 42 años, y hace exactamente 3 meses presenté mi renuncia a un trabajo que había construido durante 17 años. Necesito que escuches lo que voy a decir, porque podría ahorrarte una década de tu vida. No porque mi historia sea extraordinaria o llena de escándalos, sino porque es común. Y eso es precisamente lo que la hace importante. 15 de noviembre 2025. Esa fue la fecha en mi carta de renuncia. Mi jefe, Ricardo, me pidió que reconsiderara. Me ofreció un aumento del 25%, más días de vacaciones, la posibilidad de trabajar desde casa 3 días a la semana, todo lo que pensaba que quería. Y lo rechacé todo porque el dinero nunca fue el problema. La renuncia fue mi decisión. Un salto de fe completamente aterrador. Soy madre de 2 hijos, gemelos de 11 años, Mateo y Sofía. Soy directora de marketing en una empresa multinacional, o era. Ganaba un salario que muchas personas solo sueñan. Tenía un título prestigioso, respeto, reconocimiento en mi industria. En el papel, lo tenía todo, y me alejé de eso de todos modos. La mayoría de la gente no entenderá eso. Cuando se lo conté a mi familia, vi la confusión en sus rostros. Mi madre casi lloró. ¿Estás loca, Valentine? ¿Sabes cuántas personas matarían por tu posición? Mi hermana menor me miró como si me hubiera vuelto completamente irracional. Todos seguían esperando la verdadera razón. Tenía que haber algo más, ¿verdad? Algún jefe abusivo, algún escándalo corporativo, acoso, discriminación, pero no había nada de eso. Y de alguna manera, eso hizo que fuera más difícil de explicar. Déjame llevarte de regreso a donde todo comenzó a desmoronarse. Fue en abril de 2024. Mis hijos tenían 10 años. Yo acababa de recibir otra promoción. Vicepresidenta senior de marketing global. Un título que había perseguido durante años. El salario era increíble. Las responsabilidades eran enormes. Y me sentía vacía, completamente vacía. La mañana después de la celebración de mi promoción, me desperté a las 5 de la mañana como siempre. Me preparé en silencio para no despertar a mi esposo, Javier. Revisé mi teléfono. 147 correos electrónicos nuevos desde que me había ido a dormir 6 horas antes. La mayoría eran de colegas en diferentes zonas horarias. Todos esperando respuestas. Todos urgentes. Me senté en la cocina con mi café, mirando la pantalla de mi laptop y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era dramático. No hubo lágrimas. Solo una sensación profunda y penetrante de que esto no podía ser todo, que no podía seguir así por otros 20 años hasta la jubilación. Pero lo ignoré, como había ignorado esa sensación durante años. Me dije a mí misma que estaba siendo malagradecida, que necesitaba concentrarme en lo positivo, que millones de personas cambiarían de lugar conmigo sin pensarlo 2 veces. Mis hijos estaban en 5º grado ese año. Mateo había desarrollado una pasión por el fútbol. Sofía estaba obsesionada con la pintura. Ambos tenían vidas ricas, llenas de amigos, actividades, sueños. Y yo los estaba perdiendo, no de la manera obvia. Los veía todos los días. Desayunábamos juntos cuando podía. Les preguntaba sobre la escuela. Iba a algunos de sus juegos y presentaciones. Desde afuera parecía que estaba presente. Pero la verdad era diferente. Estaba físicamente allí, pero mentalmente ausente. En cada cena, estaba pensando en la presentación del día siguiente. En cada partido de fútbol de Mateo, estaba respondiendo correos en mi teléfono. En cada exposición de arte de Sofía, estaba calculando cuánto tiempo podía quedarme antes de tener que regresar al trabajo. Mi esposo, Javier, es profesor de historia en una escuela secundaria. Es brillante, apasionado por lo que hace y gana una fracción de lo que yo ganaba. Durante años, ese desequilibrio no importó. Éramos un equipo. Él se encargaba de más cosas en casa porque mi trabajo demandaba más tiempo. Era lógico, era justo, pero con el tiempo algo cambió. No en él. En mí empecé a resentirlo. Resentía que pudiera llegar a casa a las 4 de la tarde, que pudiera pasar horas con los niños haciendo tareas, jugando, simplemente existiendo con ellos. Resentía que su trabajo terminara cuando terminaba, mientras que el mío me perseguía a todas horas. Llamadas a las 10 de la noche, correos electrónicos a las 6 de la mañana, emergencias los fines de semana, y lo peor es que él nunca se quejó. Nunca me pidió que redujera, nunca me hizo sentir culpable. Javier me apoyaba completamente, estaba orgulloso de mí, orgulloso de mis logros, orgulloso de contarles a sus amigos sobre mi última promoción. Pero yo no estaba orgullosa, estaba agotada. Había una noche, era viernes, recuerdo perfectamente. Los niños querían ver una película juntos. Una tradición que solíamos tener pero que se había vuelto cada vez más rara. Javier hizo palomitas. Sofía eligió la película. Mateo preparó mantas para todos en el sofá. Y yo estaba sentada allí con ellos, con mi laptop en las piernas, respondiendo a un cliente que estaba furioso por algo que ni siquiera era mi responsabilidad. Mateo se acurrucó contra mí en un momento de la película.
Puso su cabeza en mi hombro, y yo apenas lo noté. Estaba completamente absorta en la pantalla frente a mí, escribiendo respuestas diplomáticas, tratando de apagar otro incendio. Cuando la película terminó, Javier llevó a los niños a la cama. Yo seguía en el sofá, todavía trabajando. Me di cuenta de que no tenía idea de qué película habían visto. No podía recordar una sola escena. Había estado allí, pero no estuve presente, y esa fue la primera vez que realmente me permití pensar, no puedo hacer esto por siempre. Pero aún así, no hice nada. Seguí adelante. Seguí diciendo que sí a más responsabilidades. Seguí priorizando mi carrera sobre todo lo demás. Porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Había trabajado tan duro para llegar aquí. Había sacrificado tanto. ¿Cómo podía simplemente alejarme? El momento que realmente lo cambió todo llegó 6 meses después. Octubre de 2024. La empresa estaba lanzando una campaña global masiva. Era mi proyecto. Lo había liderado desde el principio. Meses de planificación, coordinación con equipos en 12 países diferentes, presupuestos de millones de dólares. Era la culminación de todo mi trabajo ese año. El lanzamiento estaba programado para un martes. Pero el domingo anterior recibí una llamada de mi madre. Mi padre había tenido un infarto. Estaba en el hospital. Era grave. Tomé el primer vuelo a Guadalajara, donde viven mis padres. Javier se quedó en Ciudad de México con los niños porque tenían escuela. Le dije que volvería en unos días, tan pronto como supiera que papá estaba estable. Pasé ese domingo en el hospital. Mi padre estaba en cuidados intensivos. Mi madre estaba destrozada. Mis hermanos y yo nos turnábamos sentados con él, esperando noticias de los doctores. El lunes por la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. El equipo de Asia tenía preguntas. El equipo de Europa necesitaba aprobaciones. Mi jefe quería actualizaciones. Yo estaba en la sala de espera del hospital, susurrando en llamadas de conferencia, tratando de mantener todo funcionando mientras mi padre luchaba por su vida a 20 metros de distancia. El martes, el día del lanzamiento, mi padre seguía en estado crítico. Los doctores no sabían si sobreviviría las próximas 48 horas. Pero la campaña se lanzó de todos modos, con éxito. Recibí felicitaciones de toda la organización. Mi jefe me envió un mensaje: increíble trabajo, Valentine. Sabía que podía contar contigo, incluso en circunstancias difíciles. Miré ese mensaje mientras sostenía la mano de mi madre en el hospital, y algo dentro de mí se rompió de una manera que no podía repararse. Mi padre sobrevivió, gracias a Dios. Pasó 3 semanas en el hospital, pero se recuperó. Hoy está bien, haciendo terapia física, cuidándose mejor. Pero yo no estaba bien. Volví al trabajo después de 5 días. Recibí un bono por el exitoso lanzamiento de la campaña. Recibí elogios, más reconocimiento. Y me sentía enferma conmigo misma. Enferma por haber estado en llamadas de trabajo mientras mi padre estaba muriendo. Enferma por haber priorizado una campaña de marketing sobre el momento potencialmente último con mi padre. Enferma por haber recibido felicitaciones por eso. Empecé a tener ataques de ansiedad. El primero fue en mi oficina, en medio de una reunión. Sentí que no podía respirar. Mi corazón latía tan rápido que pensé que estaba teniendo un infarto como mi padre. Tuve que salir de la sala. Me encerré en el baño y lloré durante 20 minutos. Fui al doctor. Me recetó medicamentos para la ansiedad. Me sugirió terapia. Hice ambas cosas. La terapeuta fue directa conmigo. Desde la primera sesión, Valentine me dijo: tu cuerpo está gritándote. ¿Estás escuchando? No estaba escuchando. Seguía diciéndome que solo necesitaba manejar mejor el estrés, que solo necesitaba mejores límites, que solo necesitaba ser más eficiente con mi tiempo. Mi terapeuta no estuvo de acuerdo. Este no es un problema de gestión del tiempo. Este es un problema de valores. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Y tu vida actual refleja eso? Esa pregunta me persiguió durante semanas. ¿Qué valoraba? Valoraba a mi familia. Valoraba estar presente. Valoraba la creatividad, la conexión, el significado. Valoraba ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija. ¿Mi vida reflejaba eso? No, en absoluto. Mi vida reflejaba que valoraba el éxito profesional por encima de todo. Reflejaba que estaba dispuesta a sacrificar mi salud mental, mi presencia con mis hijos, mi relación con mi esposo, incluso el tiempo con mi padre moribundo por mi carrera. Y la verdad devastadora era esta: no me importaba tanto mi carrera. Me había convencido durante años de que sí, que era mi pasión, que era quien yo era. Pero cuando realmente lo examiné,